Para que la capacitación que ofrece la Escuela Federal de Formación Judicial pueda tener un impacto, debe partir de las necesidades reales de capacitación del propio personal. Es por ello que la Escuela Judicial ha implementado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación DNC 2025. Este instrumento les permitirá identificar las necesidades de formación, capacitación y actualización de quienes pertenecemos a las ramas jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial Federal. Los resultados que se obtengan fundamentarán los programas académicos que ofertará la Escuela Federal de Formación Judicial en 2025. Tu opinión cuenta, participa y responde la encuesta. Tu voz es nuestra guía, participa. Tu voz y experiencia es muy importante. Sé parte del DNC 2025 dirigido al personal del Poder Judicial de la Federación. Toma solamente 12 minutos y ayudarás a la integración de los planes de capacitación de la Escuela Judicial del próximo año. Tienes hasta el lunes 21 de octubre a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, para responder el cuestionario. No te quedes fuera, tu voz es importante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento que lleva por nombre, y ya con varias sesiones anteriores, La Reforma con Rumbo desde la Voz de la Judicatura. En esta ocasión es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta mesa redonda titulada Reforma Judicial, Riesgos e Implicaciones frente a los estándares internacionales de derechos humanos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este espacio de reflexión y diálogo en el cual abordaremos uno de los temas más trascendentales para el sistema judicial en México. Nos acompañan distinguidos panelistas que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los riesgos e implicaciones que la reforma judicial está teniendo desde diversas perspectivas, con un enfoque de derechos humanos principalmente. Permítanme presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan esta tarde. Presento con mucho gusto al magistrado Miguel Bonilla López, egresado de la Escuela Libre de Derecho y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Federal de Formación Judicial, y ha publicado libros y diversos artículos. Cuenta con una larga trayectoria en el Poder Judicial Federal, incluyendo pues su actual puesto como magistrado del Poder Judicial. También, de igual manera, nos da muchísimo gusto recibir a Audrey Cabanes, que es oficial de programas de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, quien supervisa el trabajo programático de esta asociación y ha colaborado estrechamente con la Asociación de Mujeres Juezas de Botswana, así como con la Universidad de Botswana, en la promoción de la justicia inclusiva. Es maestra en Relaciones Internacionales y Diplomacia en París. Ella pues nos acompaña también en representación de Jane Charles, justo de esta misma asociación, y nos da muchísimo gusto que estén presentes, sobre todo por la perspectiva de género que nos van a comentar respecto a esta reforma judicial. Y finalmente, y no menos importante, nos da muchísimo gusto recibir al doctor Javier Martín Reyes, que es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es maestro por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciado en Derecho por la UNAM y en Ciencia Política por el CIDE. Es autor de varios libros, incluyendo Reforma en materia de justicia cotidiana y La República laica y sus libertades. Sus áreas de investigación incluyen el derecho constitucional, la argumentación jurídica y la justicia electoral. Pues bueno, el objetivo de esta mesa es generar un espacio de análisis y discusión sobre los desafíos y consecuencias que nos está presentando esta reforma judicial, no solo desde una perspectiva nacional, sino también a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Los temas clave que abordaremos esta tarde, y de una vez los vamos poniendo sobre la mesa, son tres principalmente. El primero, los retos constitucionales de la reforma judicial en materia de derechos humanos.
El segundo es las experiencias internacionales sobre las reformas judiciales y sus implicaciones para la justicia y los derechos humanos. Y finalmente, la relación entre los estándares internacionales de protección de derechos humanos y la reforma judicial en México. Estoy segura de que esta discusión nos permitirá profundizar en las implicaciones de la reforma y nos brindará lecciones valiosas para fortalecer nuestro sistema judicial. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a el doctor Javier Martín Reyes. Adelante, Javier. Pues muchísimas gracias, Dulce, Alejandra. La verdad que es un gustazo estar aquí, pues como invitado a final de cuentas, ¿no? En la Escuela Federal de Formación Judicial. Celebro muchísimo que la escuela esté convocando a estos diálogos que son muy pertinentes. Yo creo que en los momentos que estamos viviendo, pues las instituciones, sobre todo las que forman parte del Poder Judicial, pues tienen el reto de seguir desarrollando las labores ordinarias que les corresponden y que no pueden cesar, pero creo que también mal haríamos en tratar de ignorar lo que está sucediendo y no fomentar debates que desde lo académico puedan contribuir a los debates públicos que estamos teniendo, ¿no? A mí me gustaría hablar del tema que pusieron, vaya, creo que riesgos e implicaciones, pues es un título muy amplio, porque lo digo y creo que lo podemos decir sin ninguna exageración. Estamos frente a la reforma más importante al sistema judicial, ¿no? En la era democrática de México y hay quien diría incluso en la historia constitucional mexicana, ¿no? Y desgraciadamente es una reforma que tiene una enorme cantidad de problemas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser el punto de partida. Esta no es una reforma para mejorar el sistema de justicia. No es que tengamos un sistema de justicia perfecto, pero si esta fuera una reforma que realmente quiere mejorar cómo se brinda el servicio público de justicia a la ciudadanía y a las personas en México, es muy claro que hubiéramos visto una reforma muy diferente, ¿no? Es una reforma que en vez de concentrarse en la judicatura federal y en vez de concentrarse en el método de designación, debió haberse hecho cargo de que los tribunales requieren, en el sentido de tener mejores garantías presupuestales, en el sentido de tener verdaderas carreras judiciales, en el sentido de tener procedimientos de designación que cumplan precisamente con estos estándares, que tengan evaluaciones subjetivas, que evalúen el mérito y el desempeño de las personas en el cargo a través de métodos que sean defendibles desde un punto de vista racional, ¿no? Creo que en el ámbito local tenemos una enorme cantidad de modelos y de variaciones, pero yo creo que uno de los grandes pendientes que tenemos todavía y que tuvimos a lo largo de la transición a la democracia fue precisamente hacer una reforma judicial de verdad en los poderes judiciales, no solo porque no lo hemos logrado a diferencia de lo federal. Yo creo que en lo federal los avances son notorios y son palpables. No es una judicatura federal perfecta, eso lo sabemos todas y todos, eso lo hemos discutido durante muchísimos años, pero sí sabemos que el Poder Judicial promedio en México no ha tenido tantos avances como la Judicatura Federal. Y las otras dos cosas que también había que reformar y había que tomarse muy en serio era el tema de las policías y de las fiscalías, ¿no? O sea, es decir, si queremos realmente hacer frente a los niveles de impunidad que tenemos en el país, si queremos de alguna manera poder procesar jurídicamente y a través del derecho la crisis de seguridad y de derechos humanos que vemos en muchísimas partes del país, creo que debimos haber hecho una reforma profunda a todas las policías, a las locales, a las estatales y también a la federal, que es la Guardia Nacional, pero claramente no en el sentido que se reformó la Guardia Nacional. Y creo que también debimos haber hecho una reflexión profunda y seria sobre cómo están funcionando las fiscalías del país. Creo que hay problemas que son estructurales y que vienen muy
detrás. Y también hay otros que hay que reconocerlo. Creo que el modelo de autonomía que terminamos adoptando a nivel federal y a nivel local posiblemente no es el mejor diseño. Y hoy estamos viendo muchísimas consecuencias de eso. Creo que es un modelo donde hay pocos controles, es un modelo donde no garantizamos la autonomía de las personas fiscales, nos concentramos mucho en la autonomía institucional y eso lo que ha generado creo que es una falta de responsabilidad y coordinación que no es menor, ¿no? Y ahí el dato duro es que un buen número de fiscalías a nivel local no tienen personas que están designadas de manera formal. Esta reforma que tenemos enfrente, desgraciadamente, hay que verla desde otro mirador. Creo que es una reforma que lo que busca primero, pues es una posible purga de proporciones históricas, ¿no? De todos los poderes judiciales locales. Creo que eso, ya lo platicaremos con más detalle, claramente implica violaciones a las garantías de independencia judicial. La inamovilidad en el cargo es uno de esos principios y hoy lo que tenemos es un escenario donde en un periodo menor a 3 años, ¿no? Todas y cada una de las personas que hoy desempeñan funciones, ¿no? De titulares en juzgados, tribunales, la corte y también en el ámbito local, que eso es importantísimo, podrían eventualmente ser removidas, a pesar de que hay personas que tienen o nombramientos definitivos o que tenían nombramientos por un periodo determinado que claramente no se va a retrasar. Y la segunda gran propósito, vocación de esta reforma, pues es capturar al Poder Judicial, ¿no? O sea, es decir, creo que la única manera de entender por qué tenemos sobre la mesa un método de designación que de manera tramposa se ha vendido como una democratización del poder judicial, como si la ciudadanía fuese a tener la libertad tanto de votar como de ser votada para esos cargos, pero que cuando uno ve la regulación específica, y eso ha estado en el debate público, pues queda clarísimo que la lógica no es, yo creo que las elecciones judiciales de entrada son una mala idea, eso lo dejo en claro, pero cuando vemos los detalles de la regulación que se ha mantenido en términos generales, tanto desde la iniciativa presidencial hasta incluso estas iniciativas de leyes secundarias, es clarísimo que lo que se busca es tener un control de tipo político desde el proceso de nominación, ¿no? No es ninguna casualidad que solo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial en un tercio y con restricciones que no son menores sean quienes pueden postular. No es ninguna casualidad que se hayan introducido estos comités de evaluación que francamente creo que van a servir de muy poco porque no están bien regulados y no están bien normados. Creo que la manera en que están diseñados, ¿no? Tanto a nivel constitucional como podrían estar diseñados a nivel local, ni de cerca cumplen con el estándar de contar con una evaluación que sea objetiva y que realmente permita medir cuáles son los méritos y las capacidades de las personas. Y creo que tampoco no es ninguna casualidad que se haya establecido en el tema de las campañas judiciales, que sí las vamos a tener, restricciones tan absurdas como el hecho de que no puede haber financiamiento público o privado, ¿no? Creo que detrás de esas normas que ya están escritas hay una clara intencionalidad de utilizar el mecanismo electoral y utilizar una realidad que tenemos en México, que es que sí tenemos estructuras, algunas de ellas clientelares, otras no tanto de movilización del voto, y sí creo que pues el partido en el gobierno lo que quiere es hacer una injerencia externa, indebida, informal, a veces será ilegal, precisamente para que lleguen a los poderes judiciales no personas que tengan capacidad, mérito, experiencia o independencia, sino todo lo contrario, sino que sean personas cercanas a las mayorías político-partidistas de este momento y que sean personas eventualmente que empiecen a resolver en ese sentido, ¿no? Digo, y ya con eso termino, pues sé que se me están acabando los 10 minutos. Yo nada más diría que para mí la discusión específica de cuáles son los estándares de derechos humanos que se están violando es importante en una perspectiva de mediano y de largo plazo por las responsabilidades internacionales que puede tener el Estado mexicano. Sí, sin duda, ¿no? O sea, es decir, yo creo que esta reforma, pase lo que pase,
nos va a valer una condena internacional de la Corte Interamericana. Ya iniciaron algunas audiencias, ¿no? Que se realizarán próximamente en la comisión. Yo creo que con el paso de los años eventualmente tendremos una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana. Pero si me permiten, también diría que hay una dimensión interna que es importantísima, ¿no? Creo que durante las últimas semanas ha habido un debate muy amplio, no solo sobre la posibilidad de someter a control judicial la reforma constitucional o partes de ella. Creo que ha habido discusiones y debates interesantes. Está obviamente el tema de violaciones al procedimiento legislativo, que a mí en este caso me parece que no son menores. Parece que ahí ya tenemos, ¿no? Estándares de la Corte que se han mantenido desde el año 2005. Estamos hablando de ya prácticamente 20 años donde sistemáticamente la Corte ha sostenido ese criterio, ¿no? Creo que esa es una primera ruta para impugnar. Creo que se ha hablado también muchísimo, ¿no? Sobre la otra de las posibilidades, ya no por violaciones al procedimiento, sino por temas de fondo. Creo que hemos escuchado muchísimas voces que dicen que nuestra Corte tendría que adoptar, y ciertamente hay algunos precedentes de la propia Corte que apuntan en esa dirección, a una doctrina similar a la doctrina de la sustitución de la Corte Constitucional Colombiana o de la estructura básica que otros tribunales han empleado. Pero yo creo que hay una ruta ya en los temas de fondo que es todavía más directa y es más clara, que es precisamente la violación a esas normas de derecho internacional que ya son derecho positivo en México, ¿no? La incorporación que hace el artículo primero constitucional es una incorporación muy clara. Todas las personas gozamos de los derechos y garantías reconocidos a nivel constitucional, pero también a nivel convencional. Creo que hay una enorme cantidad de pronunciamientos de nueva cuenta de la Corte Interamericana, de otros órganos internacionales, que nos muestran lo violatorias que pueden ser estas disposiciones. Y creo que también la Corte ya parcialmente, pero ha avanzado camino en términos de cómo el principio de interpretación pro persona es un método que también nos puede ayudar a resolver las contradicciones que haya entre normas de fuente constitucional y normas de fuente convencional. Y creo que si nos tomamos en serio los estándares de derechos humanos, lo que vamos a encontrar es que las partes más importantes de la reforma claramente son contrarias a estos estándares. Entonces, en los asuntos que eventualmente resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si me preguntan a mí, desconozco cuál es el contenido de las acciones que se han presentado, de las controversias, eventualmente de las consultas que pueda resolver el Pleno o evidentemente también a través de los amparos, pero sí me sorprendería muchísimo si la Corte no termina, si es que admite la posibilidad de que haya control de reformas constitucionales, ¿no? Le termina entrando a esto. De nueva cuenta, porque aquí no se trataría de reconocer límites implícitos al poder de reforma, que ciertamente esa sería una de las rutas, sino de reconocer que ahí hay unas normas que fue el propio poder reformador de la Constitución que en 2011 decidió incorporar, y que eso sí nos dan un mecanismo y nos dan parámetros para evaluar de nueva cuenta con rigor jurídico estos elementos. El tema de las posibles destituciones que estamos viendo, el tema de que no se cumple con los estándares de evaluación, quienes han dicho, el tema de los jueces sin rostro, y creo que nos podríamos seguir así con una lista como muy larga. Pero perdón, ya sé que eran 10 minutos y ya me pasé un poco, entonces hasta aquí dejo la primera intervención, pero bueno, así pasa luego cuando a uno lo mandan de inicio. No, al contrario, muchísimas gracias, Javier. Y creo que me quedo con tres puntos importantes que has mencionado y que si te parece bien en la segunda vuelta ahondamos un poco más, ¿no? Y es este tema de, a ver, es necesaria una reforma, pero mucho más profunda, ¿no? O sea, una reforma mucho más profunda que advierta también la función y la importancia que desempeñan las fiscalías, los poderes judiciales locales, en fin, ¿no? Entonces, me quedo con ello también de que pues esta reforma nos va a representar una condena frente a los organismos internacionales. Eh, y pues bueno, esto también espero que un poco lo que comentabas, ¿no? Que se tomen en serio los estándares internacionales porque de pronto en una primera lectura, pues obviamente esta reforma implica
evidentemente una violación, empezando tan solo por decir uno el principio de la independencia judicial y que seguramente el magistrado Miguel Bonilla nos expondrá un poquito más adelante. Gracias, Javier. Pues ahora vamos con Audrey. Y Audrey, en este caso, y justo como representante de esta Asociación Internacional de Juezas Mujeres, nos gustaría un poco saber cuál ha sido la experiencia para ustedes respecto de casos de reformas judiciales en diferentes países y sus efectos en la justicia y sobre todo en los derechos humanos, ¿no? Es decir, cuáles son las implicaciones de estas reformas judiciales en el acceso a la justicia, la imparcialidad judicial, la protección a grupos vulnerables y especialmente nos gustaría escuchar desde esta perspectiva de género e interseccionalidad, analizando obviamente cómo la representación de diferentes identidades influye, ¿no? dentro del sistema de justicia en estos procesos. Así que adelante, Audrey, por favor. Muchísimas gracias, Dulce, y buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio estar aquí el día de hoy representando a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, o IAWJ por sus siglas en inglés, para discutir del importante tema de las reformas judiciales y su impacto en la igualdad de género, la representación y la independencia judicial. Mi compañera Jane Charles Voltaire, directora de programas, envía sus disculpas. Había planeado estar con ustedes hoy y compartir personalmente sus comentarios. Sin embargo, debido a un imprevisto de última hora, no pudo asistir, así que yo estaré compartiendo sus palabras. En nombre de la IAWJ, quiero extender nuestro agradecimiento a la Escuela Federal de Formación Judicial y en particular a la Secretaría Técnica de Derechos Humanos y Género, la maestra Dulce María Milán Rodríguez, por esta invitación y por su colaboración continua con la IAWJ durante el último año. La IAWJ es una red global de juezas unidas por el compromiso de promover el acceso igualitario a la justicia y el Estado de Derecho. Con miembros en más de 100 países, la IAWJ trabaja para garantizar que las mujeres estén representadas en puestos de liderazgo dentro del Poder Judicial, creando caminos para que puedan avanzar, prosperar y liderar. A través de nuestros programas, empoderamos a las mujeres juezas para abordar temas críticos como la violencia de género, la discriminación y la trata de personas. Nuestra misión es hacer avanzar los sistemas judiciales que promueven la igualdad de género, los derechos humanos y la integridad judicial, valores que son fundamentales para construir sociedades más justas y fuertes. Las reformas judiciales bien planificadas y estratégicas pueden ser vías cruciales para garantizar que el Poder Judicial sirva a todos los ciudadanos de manera equitativa y justa. Dichas reformas ayudan a desmantelar barreras que limitan el acceso a la justicia y crean sistemas judiciales más inclusivos y representativos que responden mejor a las necesidades de poblaciones diversas. Hoy quiero hablar de ejemplos de algunos países alrededor del mundo, Kenia, Botsuana y Filipinas, y quizá brindar algunas lecciones aprendidas mientras México inicia su camino hacia la reforma del sector judicial. En todo el mundo, la IAWJ y nuestros miembros han sido testigos de reformas que abordan temas de igualdad de género, interseccionalidad y representación que impactan directamente en el acceso a la justicia para las comunidades marginadas. Hemos visto que sin representación dentro del Poder Judicial, las voces de aquellos más necesitados a menudo son ignoradas y el acceso a la justicia se vuelve desigual. Además, los miembros de la IAWJ representan sistemas judiciales de una amplia gama de tradiciones legales, cada uno con su propio enfoque distinto para los nombramientos judiciales. Estos procesos varían significativamente entre países y regiones, incluyendo métodos como elecciones directas por el pueblo, nominaciones por funcionarios locales o nacionales, designación a través de comisiones de servicios judiciales y exámenes competitivos.
La representación dentro del Poder Judicial importa y es un aspecto crucial de las reformas, ya que afecta directamente la integridad del sistema. Desde 2020, la IAWJ ha estado trabajando en Botsuana para promover una justicia inclusiva con liderazgo judicial que sirve como ejemplo de un enfoque más inclusivo de los derechos humanos. El objetivo es asegurar que las personas LGBTQ+ gocen de los derechos a los que tienen derecho como ciudadanos y que su dignidad sea respetada dentro del sistema legal. En Botsuana fuimos testigos de cómo los esfuerzos de los tribunales para defender los derechos LGBTQ+, que culminaron en la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, enviaron un mensaje poderoso. El Poder Judicial debe proteger los derechos constitucionales, incluso frente a presiones sociales y políticas. Esta decisión monumental no solo reafirmó el Estado de Derecho, sino que también creó un espacio para que las personas LGBTQ+ compartieran abiertamente sus experiencias, permitiendo una mayor comprensión y reflexión dentro del mismo Poder Judicial. Esto generó conversaciones importantes entre compañeros, lo que llevó a un cambio cultural gradual, tanto dentro de los tribunales como en la comunidad en general. Nos sentimos honrados de trabajar con nuestros miembros en Botsuana para desarrollar un guía de lenguaje justo e inclusivo, un paso crucial hacia la creación de un entorno más inclusivo tanto para quienes están dentro del sistema como para los usuarios de los tribunales. En marzo 2022, la IAWJ lanzó el programa global Mujeres en Liderazgo Judicial, y esta iniciativa de varios años está diseñada para facilitar el ingreso, mejorar la retención y fomentar trayectorias de liderazgo sostenibles para las mujeres dentro del Poder Judicial en 5 países piloto: Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Filipinas y México. El objetivo es identificar los desafíos que impiden que las mujeres tengan éxito en sus trayectorias de liderazgo y colaborar en vías específicas para abordar esos obstáculos de manera sostenible. En Kenia, las reformas constitucionales de 2010 fueron un momento histórico que priorizó la paridad de género y la inclusión de mujeres dentro del Poder Judicial. Estas reformas sentaron las bases legales para aumentar significativamente el número de mujeres que sirven como juezas. En 2021, Kenia hizo historia con la elección de su primera jueza presidenta, Martha Koome. Desde que asumió este puesto, la jueza Koome ha liderado esfuerzos para transformar el Poder Judicial al abordar uno de sus desafíos más persistentes, el acoso sexual. Lamentablemente, el acoso sexual sigue siendo una barrera persistente, según nos informan repetidamente nuestros miembros, junto con otros problemas como los estereotipos de género, la falta de transparencia en los procesos de promoción y el acceso limitado al patrocinio y mentoría. Estos desafíos siguen obstaculizando el avance de las mujeres en el Poder Judicial, pero reformas como las de Kenia muestran el potencial de cambio cuando se prioriza la igualdad de género. De manera similar en Filipinas, los esfuerzos para llegar a grupos minoritarios, en particular los jueces musulmanes, destacan la importancia de un poder judicial inclusivo que comprenda y respete el contexto cultural y religioso de las comunidades a las que sirve. Al implementar reformas para hacer que el Poder Judicial sea más accesible, Filipinas está trabajando para garantizar que la justicia esté disponible para todos, independientemente de su origen religioso o étnico. Cuando hablamos de interseccionalidad, nos referimos a la forma en que diferentes aspectos de la identidad, como el género, la etnia, la orientación sexual y el estatus económico, se cruzan y moldean la experiencia de una persona en el sistema de justicia. Las reformas judiciales deben tener en cuenta estas identidades superpuestas
para garantizar que todos los individuos tengan un acceso equitativo a la justicia. En Kenia, la inclusión de mujeres en el poder judicial ha tenido un impacto profundo en la forma en que el sistema aborda los casos de violencia de género. En Botsuana, abordar la discriminación contra las personas LGBTQ+ ha fortalecido los derechos de una comunidad marginada. México también se encuentra en un momento crucial en su trayectoria de reforma judicial. Para garantizar que su sistema de justicia sirva realmente a todos los ciudadanos, el enfoque debe ir más allá de las elecciones y la influencia política para abordar la necesidad de un poder judicial que refleje la rica diversidad del país. Las reformas interseccionales que prioricen la igualdad de género, los derechos de las minorías y la inclusión de grupos marginados serán esenciales para crear un sistema judicial más equitativo. Entre 2021 y 2022, la IAWJ se asoció con el Consorcio Internacional de Asistencia Legal y el Van Center para la Justicia Internacional en un proyecto llamado Jueces como Constructores de Paz, para examinar la relación entre la diversidad judicial y el mayor acceso a la justicia. Los hallazgos confirmaron que un poder judicial inclusivo fomenta una mayor confianza pública en el sistema legal, alentando a las comunidades diversas a llevar sus disputas legales a los tribunales. Sin embargo, los datos de Colombia, Guatemala y México revelaron una subrepresentación significativa de mujeres, minorías y grupos marginados dentro del poder judicial, lo que ilustra una brecha entre la composición del poder judicial y las poblaciones que sirve. En los tribunales federales actualmente, solo el 28% de los jueces de tribunales inferiores y magistrados son mujeres, y el 39% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres. En los tribunales estatales, las mujeres comprenden el 43% de magistrados y jueces. En las publicaciones del proyecto, los jueces como constructores de paz, se incluyen varias recomendaciones clave para los gobiernos nacionales, entre ellas, aumentar la transparencia en los nombramientos y ascensos judiciales con criterios de mérito y metas de diversidad, incluyendo convocatorias especiales para jueces que dominen las lenguas indígenas. Implementar mecanismos para denunciar el acoso, incluida la denuncia anónima, y adoptar políticas de tolerancia cero para el acoso y la violencia dentro del Poder Judicial. Desarrollar protocolos para juzgar con perspectiva de género y diversidad, junto con la capacitación obligatoria y presupuestos destinados a apoyar estas iniciativas, y fortalecer los derechos de las asociaciones judiciales a la expresión y participación en las reformas, y crear sistemas de tutoría para los nuevos jueces, en particular los de grupos minoritarios y vulnerables. Estas recomendaciones tienen como objetivo promover un poder judicial más inclusivo y equitativo que sirva mejor a todos los ciudadanos. En conclusión, al reflexionar sobre los ejemplos de Kenia, Botsuana y Filipinas, es evidente que las reformas judiciales son cruciales para avanzar en la igualdad de género, proteger los derechos de los grupos marginados y mantener la integridad del sistema de justicia. En México, las próximas reformas del sector de justicia no solo deben centrarse en la transparencia del proceso electoral, sino también esforzarse por garantizar una representación significativa dentro del Poder Judicial. La representación, ya sea en términos de género, etnia, orientación sexual, no es solo una cuestión de equidad, sino un pilar fundamental de la independencia judicial. A medida que avancemos, mantengamos estas lecciones en mente. Un poder judicial que refleje la diversidad de la sociedad que sirve es más probable que sea independiente, imparcial y justo. Solo a través de reformas inclusivas e interseccionales podemos garantizar que la justicia sea verdaderamente accesible para todos. La IAWJ está lista para asociarse con organizaciones y sistemas de justicia comprometidos con garantizar que sus reformas se basen en la equidad, la imparcialidad y la igualdad.
la IAWJ reafirma su compromiso inquebrantable de defender los valores de integridad judicial, independencia en todo el mundo. La independencia judicial es esencial para el Estado de Derecho y la democracia, y la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los niveles del Poder Judicial es indispensable para mantener esa integridad. Seguimos dedicados a promover la independencia judicial, proteger el Estado de Derecho y defender los derechos de las minorías en todo el mundo. Muchas gracias y esperamos continuar esa importante conversación. Muchísimas gracias, Audrey, al contrario, y sobre todo agradecerte el gran esfuerzo que también has realizado por compartir estas palabras de la asociación en español. Así que es un doble o triple gracias por este esfuerzo que has realizado. Y bueno, la verdad es que además aprovechando, felicidades por el gran trabajo que han venido realizando desde la asociación y por compartir con nosotros y nosotras estos grandes ejemplos en Kenia, Botswana y Filipinas. Digo que yo sé que está quizás muy alejado del contexto y demás latinoamericano, pero que mencionaron también ahí de Colombia y Guatemala, un poco a comparación de México. Y el punto creo que más relevante con el cual nos quedamos es que necesitamos un sistema judicial inclusivo, equitativo, interseccional y que sobre ello, pues digamos que va a tener el éxito, digamos, una reforma siempre y cuando se garantice la representación no solo de las mujeres, sino de las minorías, de los grupos vulnerables, etnias y demás dentro del sistema judicial. Eso es lo que importa. Y sobre todo esto, ¿no? La reforma judicial en México es importante que deba prever el principio también de interseccionalidad. Entonces, hay mucho también ahí, digamos, como áreas de oportunidad que venimos platicando o sobre estos retos que va a enfrentar la reforma ya en la aplicación misma. Y pues bueno, nos quedamos con estos puntos, Audrey. Muchísimas gracias por tu participación. Y si les parece bien, pues continuamos con el magistrado Miguel Bonilla. Magistrado, si le parece bien, un poco platicar sobre los principales retos que vamos a enfrentar con esta reforma judicial desde una perspectiva de derecho constitucional y de derechos humanos. Si le parece bien, adelante. Muchas gracias. Primera cuestión, me han dicho aquí magistrado y es algo que me honra, porque es un título, un epíteto que obtenemos quienes nos hemos dedicado a la judicatura por un largo trecho de nuestras vidas. Somos muchos, muchas mujeres, muchos hombres, que hemos permanecido en la carrera judicial durante un lapso largo de nuestras vidas. Nos hemos comprometido a ello. Es posible que en unos días, en unos meses, en algunas semanas, ya no sea yo magistrado, pero sí seguiría siendo yo Miguel Bonilla López, su amigo, amigo de todos ustedes. Me parece súper rescatable una de las ideas que planteó nuestra compañera de panel. Nos dice a final de cuentas que un poder judicial que refleje de mejor manera la diversidad es pues garantía de que va a ser un poder judicial que de mejor manera juzgue los conflictos. Y esto también lo asocio con lo que nos decía Javier sobre los propósitos explícitos, implícitos de la reforma judicial que ha sufrido nuestro país, que son por una parte purgar a quienes conformamos los cargos de jueces, magistrados, juezas, magistradas, y por otra parte cooptar al resto de los órganos y a las personas que van a seguir trabajando y a las personas que sean eventualmente designadas jueces, juezas, magistrados, magistradas. Claramente Audrey nos dice cuál es la vía para poder crear un poder judicial, vamos a llamarlo así, democrático. La diversidad, la inclusión, el hecho de que haya más personas en la judicatura que provengan de los distintos sectores, de los distintos grupos y que estén capacitados para decir el derecho. En cambio, lo que ocurrió en nuestro país es exactamente lo contrario. Purgar y cooptar para efectos de, al final de cuentas, tener un mismo tipo de juez, un mismo tipo de jueza.
un juez o jueza comprometido con una cierta ideología o forma de entender el derecho de manera ideológica. Bueno, ¿qué es lo que quiero platicar con ustedes en esta tarde? ¿Se acordarán ustedes de esta idea de becaria, que ha sido muy criticada, pero que es muy útil porque sigue siendo didáctica, que nos dice que lo que hace el juez al dictar una sentencia es un silogismo perfecto? Y nos dice literalmente: pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la libertad o la pena. Ha sido muy criticada esta idea del silogismo perfecto, el silogismo judicial, pero insisto en que tiene virtudes porque nos muestra que los jueces, cuando dictan sentencias o cuando dictan autos, lo que hacen es escoger una norma que consideran aplicable al caso, tienen por demostrado cierta clase de hechos, encuadran los hechos dentro de los supuestos normativos y finalmente está una consecuencia, una solución, una decisión. Y si bien nos fijamos en toda sentencia, pues hay una decisión. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el juicio de amparo, pues la sentencia puede conceder el amparo, puede negarlo, puede sobreseer. Pero no solamente en la sentencia se decide. La verdad es que los jueces, en todas y cada una de las resoluciones intraprocesales que van desde el inicio mismo del proceso hasta la culminación con la ejecución o la resolución que tiene por ejecutado o cumplido una sentencia en cualquier materia, lo que hacen los jueces es escoger una norma, tener por acreditados ciertos hechos y finalmente tomar una decisión. Por ejemplo, en un auto de copias. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Una persona solicita la expedición de copias de su asunto. ¿Qué es lo que hace el juez? Acude al Código de Procedimientos, encuentra la norma donde se establece precisamente que hay que otorgar copias certificadas ante la exigencia de una de las partes, establece que hay una petición formalmente hecha, idónea para solicitar estas copias y finalmente, ¿qué decide? Expídanse las copias bajo tales y cuales requisitos. Con esto lo que quiero decir es que los jueces siempre cuando decidimos en cualquier clase de resolución, desde los simples autos de trámite hasta las sentencias de fondo, lo que hacemos es precisamente preocuparnos por las normas, por los hechos y por tomar una decisión. Bueno, esto implica que siempre vamos a establecer cargas en la persona, en la familia, en el domicilio, en los papeles o en las posesiones de quienes acuden con nosotros a los juicios y procedimientos. El artículo 16 de nuestra Constitución, todavía vigente, dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si quisiéramos examinar esta norma a la luz de las teorías, por ejemplo, de Atienza y de Ruiz Manero, podríamos concluir que lo que hay aquí es una norma que confiere poder. Y la podríamos más o menos parafrasear de esta manera. Si se da un cierto estado de cosas, esto es, que sea el caso de afectar a una persona en sus derechos, y un sujeto determinado, una autoridad a la que la ley faculta para producir el acto de molestia, realiza una cierta acción, emite un mandamiento por escrito en el que se funda y motiva la causa del procedimiento, entonces se produce un resultado institucional, un acto de molestia válido. Desde siempre hemos visto que este artículo ha sido entendido como una garantía que permite a los individuos la posibilidad de disfrutar de nuestra libertad, de nuestro domicilio, de nuestros papeles, de nuestros derechos y posiciones libres de interferencias arbitrarias. Pero también es un precepto que nos permite acudir en sede judicial para inconformarnos con aquellos actos de molestia que consideremos que no provienen de una autoridad competente y que sin embargo nos agravian en nuestra persona, en nuestro domicilio, en nuestras posesiones o derechos, y podemos acudir ante un juez a efectos de que se invalide el acto, porque carece de motivación y fundamentación, porque carece de competencia, porque no está puesto en un escrito. Eso es más o menos lo que hemos entendido hasta este momento. Bueno, esto, sin embargo, desde hace algunos años, ya no puede verse nada más como la única condición de validez de los actos de autoridad. Tenemos ahora, lo mencionaba muy bien Javier, el artículo 1 de nuestra Constitución, que establece que en los Estados Unidos mexicanos toda persona
gozará de los derechos y garantías que reconoce la propia Constitución y que además están contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y el párrafo tercero dispone que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y que en consecuencia el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Si nosotros conjugamos lo que dice el artículo 16 con el artículo 1, veremos que la posibilidad de producir actos de molestia válidos requiere ahora una condición de validez meramente formal, que exista un mandamiento escrito, que haya fundamentación y motivación, esto es, la expresión de las normas que consideramos aplicables, cuáles son los hechos que encuadran dentro de ese supuesto normativo, una decisión donde finalmente se afecta a una persona en su libertad, en su domicilio, etcétera. Pero además hay una condición de validez material de ese acto de molestia. Esto es, el juez, la autoridad en general, cuando escoge la norma aplicable al caso, debe escoger una norma tal que no sea contraria a los derechos humanos. Cuando considera probados los hechos, debe tenerlos por probados mediante procedimientos lícitos. Esto es, debe excluir de su apreciación cualquier elemento de prueba que no sea válidamente llamarlo lícito, obtenido conforme a la ley. Y finalmente también debe cuidar, ¿qué cosa? Que su decisión sea una decisión que no sea contraria a derechos humanos. Si esto es así respecto de cualquier autoridad, en el caso de los jueces, pues cobra mayor relevancia, porque como hemos dicho, los jueces en su actividad procesal siempre que emiten un acto, un auto o una sentencia, escogen normas, tienen probados ciertos hechos y toman una cierta decisión. Los jueces, por tanto, tenemos una carga de que no solamente emitamos nuestras resoluciones de forma escrita, no solamente que justificamos nuestra competencia, no solamente que expresemos cuáles son las normas que consideramos aplicables, no solamente que establezcamos cuáles son los hechos que tenemos como probados, y no solamente que emitamos el acto, la decisión, sino que debemos hacerlo cuidando de que la norma que escogemos sea conforme con derechos humanos, que los hechos sean obtenidos mediante formas lícitas y que nuestra decisión en sí misma considerada no violente derechos humanos. Bueno, todo esto era muy claro, por lo menos hasta el 15 de septiembre de este 2024. Y digo que era muy claro hasta diciembre de 2024 porque por efecto de la reforma empieza uno a preguntarse si esta obligación que emana directamente de la Constitución, de su artículo 1, de su artículo 16, va a poder ser mantenida. Me quiero referir en específico a uno de los tantos puntos que ponen en duda que esto pueda ser mantenido tal y como lo conocíamos. Si nosotros examinamos el artículo 100 vigente, veremos que se refiere a dos clases de órganos. Por una parte, el llamado Tribunal de Disciplina Judicial y por otra parte, el denominado órgano de administración judicial. Vamos a ver qué es lo que se dice en relación con el Tribunal de Disciplina Judicial. Dice lo siguiente, en alguno de sus párrafos: conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. Muy bien, tenemos aquí un tribunal judicial, de disciplina judicial, que tiene una serie de potestades, no solamente de decisión, sino también de instrucción. Esto ya de suyo tendría cierta complejidad. Pero cuando vemos cuál es la finalidad de estas atribuciones, de estas facultades, veremos lo siguiente. Todo esto lo va a usar para poder ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que la ley señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas. Y examinemos bien lo que sigue.
que incurran en actos y omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. ¿Qué problema podemos apreciar en el diseño normativo de este Tribunal de Disciplina Judicial y de sus facultades? Pues que va a poder realizar incluso de manera oficiosa la indagación de cualquier acto que realice una persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación. El problema con el tema de las responsabilidades en las que podemos incurrir quienes nos dedicamos a la judicatura es el siguiente. Lo que se puede investigar y eventualmente castigar, ¿qué cosa es? Precisamente actos u omisiones en donde se demuestre que incurrimos, por ejemplo, en prevaricación, en cohecho, en sobornos. Pero tal como está diseñado el precepto, pareciera ser, y bueno, no pareciera ser, incluye también a los actos de decisión. Esto es, los autos o las sentencias que emiten los jueces. Pues aquí está el problema. Esta norma me parece que es incompatible con el propósito declarado de lo que debe ser la actividad jurisdiccional. Si los jueces tienen en el artículo 1 y en el artículo 16 dos condiciones de validez para sus propios actos, una validez formal y una validez material, y esto lo deben de hacer en cada una de las resoluciones que emiten durante un procedimiento, autos y sentencias de fondo, y sin embargo, sus autos y sus sentencias de fondo, no su conducta personal, sino sus decisiones, pueden ser sujeto o pueden ser objeto del examen oficioso de un tribunal de disciplina judicial, pues entonces, ¿qué garantía tenemos de que los jueces van a poder comportarse con libertad al momento de emitir su decisión? Y diríamos, a lo mejor esto acaba afectando únicamente a la persona que es titular de la función jurisdiccional, al juez, la jueza, el magistrado, la magistrada. No es así. Y no es así por una razón. Los jueces y los magistrados efectivamente decidimos, pero tenemos un aparato que coadyuva con nuestra función. Tenemos actuarios, tenemos secretarios, tenemos los instructores, tenemos asistentes de actas, tenemos una serie de categorías dentro de lo que todavía podemos llamar carrera judicial que se encargan de qué cosa, de examinar preliminarmente las actuaciones dentro de un procedimiento y de facilitarnos proyectos o anteproyectos de estas decisiones, de los acuerdos, de los autos y de las sentencias. ¿Esto qué implica? Que el Tribunal de Disciplina Judicial puede inclusive alcanzar a fincar responsabilidad no solamente a quien decide, sino a las personas que coadyuvan con la función jurisdiccional como auxiliares, actuarios y secretarios, para decirlo en esos términos laxos. Entonces, a la pregunta de esta mesa sobre cuáles son los riesgos para los derechos humanos que se producen a raíz de esta reforma judicial, me parece que uno evidente es este. La función judicial, con este Tribunal de Disciplina Judicial, pues seguramente se va a ver menoscabada porque muchos jueces, posiblemente por temor a ser fincados en responsabilidades graves, administrativas e incluso penales, como se dice acá, quizás se lo lleguen a pensar dos veces antes de escoger válidamente la norma aplicable al caso, interpretarla conforme a los derechos humanos, antes de considerar que ciertos hechos han sido probados mediante medios lícitos o ilícitos y desde luego antes de tomar su decisión. Ese riesgo es uno de los que veo. Ahora, no sé cuánto tiempo tengo, pero me imagino que como un minuto. Sí, si le parece bien, O vamos ya. cerrando, magistrado. No, no, para Excelente, nada. Vamos excelente. cerrando y vamos como a la segunda fase ya con Mi otro conclusiones tema en muy rápido. relación con esto es el siguiente. A final de cuentas, me parece muy bueno que la escuela, ya no sé si llamarla Federal de Formación Judicial o Escuela Nacional de Formación Judicial, pareciera ser que ahora ya son escuela nacional. Pero me parece muy bueno que esté a nivel constitucional. ¿Por qué? Porque una escuela que se precie de serle una escuela judicial, pues lo que tiene que hacer es dar insumos para los efectos de que las personas que trabajamos dentro de la judicatura, pues podamos tener herramientas para hacer esto mismo que acabo de decir, escoger las normas correctamente, tener por acreditado los hechos en forma lícita y tomar buenas decisiones conformes con derechos humanos. El problema que veo es que
cuál es el perfil de juez que va a tener esta Escuela Nacional de Formación Judicial. Y me da mucho miedo de que tal vez no en una semana o en unos meses, pero quizás en algunos cuantos años, pocos quizás, la Escuela Nacional de Formación Judicial acabe siendo purgada y cooptada de la misma manera en la que nos advirtió Javier respecto de los jueces. Y sería terrible, sería lamentable, sería tristísimo que esta institución, la Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura, el Instituto de Especialización Judicial, acabase siendo convertido en un instituto de formación política o ideológica. Sería lamentable. No por nosotros, los que estamos en activo, o las personas que vayan a estar activo en ese momento, sino por la clase de jueces que van a provenir de sus aulas. Es cuanto, muchas gracias. Al contrario, magistrado, creo que nos unimos a este mismo sentir, ¿no? Esperemos que no sea así, porque pues lo que nos mantiene, digamos, vivos en nuestra misión y visión como escuela, pues es justo esto, capacitar y tener los mejores perfiles para nuestro país, para tener mejores perfiles en la administración de justicia. Y es que quizás una de las cosas que no se miran a través de la reforma es que las personas que vamos a elegir el día de hoy van a estar en los siguientes años, los que van a decidir en los siguientes años, los que van a llevar la administración de justicia en nuestro país. Entonces, valdría la pena, como bien comenta, y justo dando este último punto sobre el perfil del juez y la labor, ¿no?, de la escuela judicial en este sentido es precisamente dotar de mejores elementos, ¿no? En cuanto a esta educación, capacitación, habilidades incluso de cómo llevar un juzgado, un tribunal, porque no solo es la capacidad jurídica, sino también estas habilidades socioemocionales blandas que les llamamos y que van a ser importantes para justo perfilar este juez que vamos a querer para el siglo XXI, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo nuestra labor y que se nos permita, magistrado, y pues aquí seguiremos con mucho gusto. Oigan, pues si les parece bien, ya van a dar las 6 de la tarde y teníamos esto previsto para una hora, entonces si vamos cerrando, porque además Javier tiene clase y es algo que nos había comentado previamente, entonces Javier, simplemente algo en lo que quisieras puntualizar respecto a estas implicaciones de la reforma frente a los derechos humanos, alguna conclusión, un cierre y así vamos cerrando si les parece bien para pues despedir este programa. Adelante, Javier. No, a ver, yo muy rápidamente y de verdad reitero el agradecimiento por la invitación y ofrezco una disculpa porque sí, ya ahorita a las 6 estoy en el salón de clases y toca arrancar en unos cuantos minutos. Agradezco también ahí a las personas alumnas que me andan aguantando. Pero no, a ver, yo creo que a ver, retomo también parte de lo que dijo Miguel, ¿no? O sea, es decir, creo que si lo pensamos, esta es una reforma que lo que busca es institucionalizar algo que ya hemos visto en otras épocas, en otros tribunales y en el propio Poder Judicial de la Federación, ¿no? En el pasado hemos tenido algunos personajes que lo que se han dedicado es a tratar de incidir de manera indebida en las decisiones de la Corte, precisamente para que no pueda tomar determinaciones con independencia. Eso se hizo en la Corte, también hoy ya sabemos por testimonios que se hizo en el Consejo de la Judicatura. Y si lo pensamos, esta reforma lo que busca es institucionalizar esos dos mecanismos. Es, por un lado, por la vía de las designaciones, contar con perfiles que sean cercanos al régimen, y por la vía de la disciplina, como ya explicaba Miguel, pues generar una amenaza permanente, ¿no? Y hay que recordar que las normas y las instituciones estructuran el comportamiento incluso cuando no se activan. Basta la amenaza creíble de que una persona puede ser sancionada o removida de un cargo, ¿no?, para que adapte su comportamiento, ¿no? O sea, esto es lo que los científicos sociales nos dirían es un comportamiento estratégico, eso es comportamiento racional. Y yo creo que el enorme problema es que con este método de designación va a ser muy difícil que lleguen buenos perfiles, ¿no?,
Si prevalece la reforma y nos vamos a elecciones judiciales, pues ojalá lleguen los mejores que se puedan, dadas las circunstancias. Creo que eso sería algo deseable, pero yo mucho me temo que esto no va a suceder precisamente por las cosas que hablaba, cómo está el sistema de postulaciones, cómo está el tema de las elecciones, pero incluso si llegaran personas de la carrera judicial, que están en este momento en la carrera o que son externas, pues el gran tema es que van a tener permanentemente no solo la amenaza de la reelección, eso también estructura el comportamiento, sino también van a tener al Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Y creo que no es menor todos estos problemas que nos menciona Miguel, esas ambigüedades que vemos en la redacción de la propia Constitución. Yo sí estoy convencido que están pensadas precisamente para que se puedan sancionar decisiones jurídicas que de nueva cuenta, cuando no gusta una resolución judicial, pues hay mecanismos para combatirlas. Eso es como se corrigen las decisiones en un sistema que tiene una jerarquía judicial como es el caso mexicano, ¿no? Entonces, sí creo que desgraciadamente, pues buena parte del daño ya está hecho. Si nos quedamos con esta reforma, creo que hay ciertos márgenes todavía. En las leyes secundarias claramente ya no lo vimos. Quizá en el ámbito administrativo se pueda hacer algunas cosas, pero también para ligar un poco con lo que decía Audrey, pues a mí sí me da la impresión de que si no logramos resolver lo fundamental, si no tenemos procedimientos de designación racionales, objetivos, si no garantizamos mismos la independencia judicial, muchos otros pendientes que tenemos en términos de igualdad, diversidad, acceso en condiciones de equidad a la función judicial, muy difícilmente los vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, yo sí haría votos y ojalá esto eventualmente tenga algún remedio judicial, porque claramente remedio político ya no tuvo. Y otra vez agradezco la invitación y pido una disculpa si me tengo que desconectar ya en unos escasos minutos. Al contrario, Javier, muchísimas gracias por tu participación. A nombre de la directora de la Escuela Judicial, la doctora Josefina Cortés, muchas gracias por habernos acompañado y pues muchísimas gracias también por darnos estas últimas reflexiones al respecto. Y como bien decía, si no tenemos este piso mínimo, digamos, de cumplimiento, de garantía, de representatividad, de respeto a los derechos humanos y a estos estándares internacionales, pues eh, quizás justo yo también me uniré a hacer votos contigo, Javier, para que, ¿no? Pues para que esto tenga una mejor solución. Muchísimas gracias, Javier. Y Audrey, adelante, si quieres dar alguna conclusión, alguna reflexión final, bienvenida. Muchas gracias. No, pues primero, gracias por invitarnos a esta importante discusión. Quiero terminar inventándoles a leer nuestras publicaciones sobre la diversidad judicial. Ahí tenemos algunas recomendaciones para gobiernos, para que haya más representación, más interseccionalidad. Eso importa mucho para la independencia judicial, como lo he mencionado en los casos de Kenia, Botsuana, Filipinas. Es esencial para el Estado de Derecho y requiere un poder judicial libre de influencias políticas y que refleje la diversidad de la sociedad a la que sirve. Mientras México se embarca en su propio trayectoria de esta reforma judicial, es importante dar prioridad a estos principios para garantizar un sistema verdaderamente equitativo y justo para todos. Entonces, espero que, no sé si Dulce puedas compartir esa publicación con los participantes, pero sí es de interés. Sí, claro que sí, Audrey. Al contrario, muchísimas gracias. Si pudieras compartírmelo ahora, yo podemos quizás compartirlo en el chat o ponerlo también, colgarlo ahí en nuestra página de la Escuela Judicial, justo para proporcionar estos elementos, estos documentos que también nos sirven para seguir analizando la reforma judicial.
Gracias por tu aportación, por la aportación desde la Asociación Internacional de Jueces. Es muy importante para nosotros, para nosotras como Escuela Judicial, seguir colaborando con ustedes y que nos sigan justo apoyando en este análisis desde la perspectiva de género, del principio de interseccionalidad. Justo será importante aplicar estos principios en la implementación de la reforma, que es lo que viene enseguida. Muchas gracias, Audrey. Magistrado amigo Miguel Bonilla, por favor, adelante. Y quiero retomar esta idea que me parece central de la exposición de Audrey. Una judicatura que refleje de mejor manera la diversidad es garantía de una mejor justicia. Y sin embargo, esto en nuestra reforma judicial es desconocido por completo. Si vemos el artículo 97 de la reforma, en la Constitución, se dice que para ser electo magistrado, magistrada, juez, jueza, se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Una regla absurda, y la palabra absurda aquí sí viene a cuento, eh, en donde se dice que se debe tener una calificación en la licenciatura de 8, 9 y un montón de tonterías. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso, haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación y no haber ocupado algún cargo público de tales y cuales características. Y me pregunto, ¿y dónde está, por ejemplo, la condición de que se pertenezca a una cierta etnia, que se domine un cierto lenguaje, una cierta lengua de las autóctonas, de las nuestras, que se pertenezca a algún tipo de colectivo de personas que han sido históricamente discriminadas y pareciera ser que eso no se toma en cuenta. Y repito, la elección de estas personas pues no va a tener como punto de referencia estos puntos centrales, me parece, para que haya diversidad dentro de la judicatura. Y en cambio, se nos pide que tengamos 8 de calificación en la licenciatura y 9 en alguna maestría. Me parece que es absurdo. Gracias. Magistrado, muchísimas gracias. La verdad es que creo que con esta última reflexión tenemos deudas. Esta reforma, digamos, en una primera lectura que hemos realizado en este breve análisis en la mesa redonda, presenta deudas frente a la garantía de los derechos humanos, no solo a nivel nacional, sino también frente a los estándares internacionales, pues, de los cuales México está obligado a dar cumplimiento realmente, ¿no? Entonces, esperemos que en la implementación o con las leyes secundarias, ¿verdad? Como decía Javier, hagamos votos para que en esas leyes secundarias justo haya un balance y un equilibrio y se tomen en cuenta estos principios de independencia judicial, de interseccionalidad, de representación tanto de mujeres como de grupos vulnerables, en fin, ¿no? Esperamos que así sea y que haya quizás más adelante algunos diálogos y sobre todo una conciencia jurídica mucho más humana, mucho más empática, respetando el derecho de todas las personas, tanto los derechos de quienes trabajamos dentro del Poder Judicial como de las personas, digamos, de a pie, ¿no? Que llegan a pedir justicia, ¿no? Ante los tribunales. Entonces esperamos que sea el respeto y la garantía de los derechos humanos para todas y para todos. Muchísimas gracias a todas y todos. A nombre de nuestra directora general, la doctora Josefina Cortés Campos, agradecemos su presencia, que también hayan estado presente a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, las y los invitamos a que nos conectemos, a que estemos pendientes el siguiente jueves a la misma hora, a las 17 horas, para seguir con este programa sobre la reforma con rumbo desde la voz de la judicatura. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Hasta luego. Encantado. Hasta luego, magistrado. Hasta luego, Audrey. Gracias, Javier, hasta luego. muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por haberse conectado. Coordinador académico, muchísimas gracias. Ale, Jaime, Karen, todo el equipo.
Las acciones de la Escuela Federal de Formación Judicial en materia de capacitación buscan establecer una secuencia guiada de cursos y programas académicos para el perfeccionamiento de las competencias requeridas en los distintos perfiles de carrera judicial en tramos de formación básica o inicial, continua y de perfeccionamiento, así como de actualización y especialización, impulsando el desarrollo integral de las personas que pertenecen a la carrera judicial en cualquiera de sus especialidades. Busca contribuir al cumplimiento de la misión del Poder Judicial Federal, garantizando el acceso a la justicia de todas y todos en el país. Para perfeccionar las habilidades de su personal, la Escuela Federal de Formación Judicial requiere de nuestra cooperación y opinión para cumplir su misión. Participa en el DNC, que permitirá construir los planes de capacitación 2025. Tu opinión es importante. La encuesta que nutre el diagnóstico de esta Escuela Federal de Formación está en línea. Responde al cuestionario. No te llevará más de 15 minutos. Tienes hasta el lunes 21 de octubre para ello. La Escuela Judicial, tu Escuela Judicial, necesita de tu cooperación y de tu opinión. Tu voz es nuestra guía. Participa.